Estamos con el senador Aníbal Fernández para tratar algunos de los temas más importantes esta semana en el país. Buenos días, Buen día, senador. ¿cómo le va? Específicamente después de la repercusión que ha tenido el fallo absolutorio de los imputados por el caso Marita Verón, ¿qué va a pasar con la modificación de la ley de trata de personas? Una breve historia. En primer lugar, arranquemos calificando ese fallo como un espanto, ¿no? Algo que mueve a todo tipo de conjetura y todas conjeturas negras por lo sucedido, porque no hay nada que indique que se pueda trabajar en ese sentido. La ley es posterior a este hecho, con lo cual no hubiese aplicado la ley de tratas. Es una ley que la ley de trata la trabajamos con Eva Giberti y con una cantidad de profesionales muy grande, jueces y fiscales que trabajaron desinteresadamente para ayudarnos a tener un muy buen proyecto. La ley se frenaba, nunca comprendía por qué. Viajamos con la actual presidenta de la Nación a Washington, invitados por el Comité Judío Americano, y yo había sido invitado por el titular regional del FBI a un almuerzo, y después del almuerzo me ofreció tratar un tema que a mí me interesara. Yo elegí trata. Fuimos al edificio del FBI y discutimos con la persona que nos trajeron del Departamento de Estado, que se llama Bárbara Fleck, 2 horas discutiendo el tema del consentimiento. Nosotros sosteníamos que la ley teníamos que sacarla rápidamente y con el consentimiento del menor anulado. Es decir, no hay consentimiento del menor, por más que diga que la madre lo autorizó, un escribano, el que quiera, no hay consentimiento del menor. Y yo decía, no hay consentimiento bajo ningún punto de vista. Pero el otro era discutir sobre temas de prostitución y otros temas que eran muy complicados, fue desarmarlos como estaba planteada la cosa. Dije, vayamos por la primera parte, que es la que más nos importa. No podíamos hacerlo saber, y después de discutir 2 horas con esta mujer, sacó de 3 papeles mi proyecto, el proyecto nuestro, y me marcó en el proyecto nuestro lo que quería corregir. Yo lo doblé y le dije, mire, las leyes de mi país se tratan en mi país con los legisladores de mi país. Me la guardé, terminó la reunión. Tom Fuentes, que era el responsable de FBI, me pidió disculpas y qué sé yo, y volvimos a la Argentina, lo hablé con la presidenta pidió a las cámaras que trataran la ley, y esa es la ley 26364 de trata. Ahora, vayamos por la segunda reforma, que es esta que se está trabajando, en la cual se elimina esta parte que yo le cuento. No solamente se quita el consentimiento del menor, se quita el consentimiento del mayor. Así todo quiero aclararle. ¿Y se aumentan las penas también? Y se aumentan las penas. Nosotros estamos trabajando sobre elementos más potentes que tengan que ver con este tema y que ayuden a evitar que exista este nivel de delito. Lo que nosotros tenemos que intentar es eso, que quitarle la posibilidad de que esto se multiplique. No hay trata si no hay clientes, y si uno tiene que entonces atacar ese tema, tiene que entrar por esa punta. No hay trata si no hay clientes. La mejor forma es presionar sobre ese punto para que en todos los ámbitos, con las fuerzas de seguridad que tienen que imbuirse de esta propuesta y trabajar en consecuencia, muchas veces denostada, pero hasta hoy hay 3.875 víctimas rescatadas, 3.875 con 55 sentencias. Se ha hecho un trabajo muy fuerte a partir de la 26364. Ahora, con respecto a lo que acaba de decir, hay que atacar la posibilidad de que el cliente acceda, pero los intermediarios son hay que buscar. Prostíbulos. Mire, hay 3 elementos en la trata. Siempre grábese que hay 3 elementos en los que participan. El rufián, llámele como quiera, rufián, 840, Cafillo, Gavión, como se le ocurra. El reclutador, que no es el mismo, y el cliente. Hay que atacar a las 3 figuras. A las 3 figuras. Si un señor o una señora le gusta consumir prostitución, es un problema de ellos, yo no me meto en su libertad. Pero si esta persona que ejerce la prostitución no lo hace por su propia voluntad, si no lo hace porque está siendo explotada por otra persona, entramos en el marco de lo que es la trata, y eso tiene que ser sancionado en las 3 figuras. En el rufián, en el reclutador y en el cliente. Tiene que ser sancionado en los 3. Bueno, con el tema de los prostíbulos, todas las organizaciones que luchan en contra de la trata siempre están diciendo la posibilidad de que el prostíbulo está avalado muchas veces por la gente de seguridad, la policía local, por la justicia, por miembros del gobierno. ¿Por qué es tan difícil erradicarlo? Se sabe que es un negocio impresionante. Hay que seguirlo y atacarlo. Yo lo contaba cuando iba recorriendo el país, hablando de la ley de trata, con una milonga que hizo Edmundo Rivero y que vendió muchos discos. Y siempre digo yo que las canciones populares se venden porque representan lo que sucede en la sociedad. Entonces él dice en algún momento en esa milonga que se llama La toalla mojada, dice, no había escruche ni peca ni acopera que no diera mancada, y el achicito yufa la fajaba con la toalla mojada. Se lo traduzco. No había escruche, robo de una casa abriéndola por cualquier forma, ni peca, estafa fundamentalmente en el juego, ni copera, mujer que alterna, que trabaja en estos lugares, que no diera mancada, que no tuviera un control, alguna cosa.
que la pudiera ver. Y a las chichitos yufa, es decir, a las que trabajaban pero que eran fallutas, que no cumplían con su palabra, les pegaba con la toalla mojada. La sociedad soportaba esto. Y después dice, nunca hubo xiomería en sus acciones. Xiome viene de misio, misio de misiadura, pobreza. No eran pobres sus acciones. ¿Cómo no eran pobres? Se dice que no viene escruche, ni peca, ni coopera, que no viene a bancar. Y después dice, nunca hubo xiomería en sus acciones, ni taquero que sacara tajada. Quiere decir que los comisarios cobraban de los prostíbulos. Lo dice la milonga. Ninguno se negó a comprar ese disco porque lo que dijera le molestara. Lo decía la milonga y yo se lo decía a todas las fuerzas de seguridad. Bueno, está queriendo Muchachos, decir esta es la realidad. Que hay un aval de la sociedad también y que, bueno, tiene que ver con el consumo de los La sociedad sabía y la clientes. policía muchas veces cobraba por ello. Y la sociedad pareciera que dijera que sobre estas cosas no había problema que se cobrara. Esto es lo que pasa. Entonces yo digo, la convención del año 51, que es la primera que habla de trata de personas, porque nosotros somos precursores en eso, 23 de septiembre de 1913, la ley 91-43 de propuesta de Alfredo Palacios, habla por primera vez de trata de blanca. ¿Por qué de blanca? Va de suyo, porque la negra se podía tratar. No se podía tratar la mujer blanca, pero la negra se la podía tratar y muchas veces el Estado hasta cobraba plata por ello. La primera convención, la del 51, habla de trata de personas y explotación de prostitución ajena, dice. Y esto es lo que estamos hablando. ¿Quiénes son aquellos? El que desea prostituirse es un derecho que yo no se lo puedo evitar. Pero el problema es cuando el que se prostituyó, entre el que se prostituyó y el que consume la prostitución se mete alguien en el medio, que es el que termina explotando a quien se prostituye para ofrecer un servicio a un tercero. Y esto es lo que tenemos que evitar. ¿Y por qué, senador, se ha tardado tanto en llegar entonces al tratamiento de esta modificación? Muchas veces porque mete la mano quien no tiene que meterla. Esta mujer que yo le estoy contando del Departamento de Estado, muchas organizaciones argentinas brevaban en ellos. Y ellas eran los que incentivaban, no, vayan por todo, vayan por todo. Al ir por todo tardábamos un montón de años, que si yo no descubro eso por una casualidad absoluta, seguiríamos todavía peleándonos para ver cómo conseguir una ley. La conseguimos y le vuelvo a repetir ya, y al día de hoy 3.875 víctimas rescatadas con 55 sentencias. No hubiéramos tenido nada si no hubiésemos tenido esa ley. Y hoy hay que avanzar, hay que sacar esta ley que modifica la anterior y mejora la performance, pero no es suficiente, hay que seguir avanzando sobre este tema. Las tres figuras tienen que ser atacadas, el rufián, el reclutador y el cliente. Sin clientes no hay trata. ¿Cree posible que haya una intervención en un futuro del Poder Judicial de la provincia de Tucumán? No, yo no, es muy delicado de lo que estamos hablando, no conozco bien cómo son las cosas, he estado toda la semana afuera, pero si lo que he visto del hecho de Marita Verón es una vergüenza, porque yo a Susana Trimarco la conozco desde el año 2004, 2005. Tratamos muchísimo, cada vez que venía de Tucumán a Buenos Aires venía a verme. Tenemos una relación casi amistosa, personal. Me dolió en el alma ver lo que sucedía por él y por Mica, que es la hija de Marita. Conozco detalles muy finitos y en los detalles algunos de los casos, de los testigos, no dicen, a mí me parece que yo la vi, dice, yo estuve en ese lugar, yo la vi, hablé con ella, me contó tal cosa, dijo tal cosa, que extrañaba a la madre y a la hija, que cuentan el gráfico, dónde pasaron por el campo de un juez, que ya no es juez, por supuesto. Todo eso se lo han tirado a la basura, es decir, se han rifado un trabajo de muchos años, de mucho trabajo fino de buscar y de contener a aquellos que habían participado y de convencerlos que había que atacarlos. ¿Qué explicación puede encontrar? No, ninguna, es un espanto, el fallo es un espanto. Bueno, los fundamentos los vamos a conocer recién mañana. Pero el fallo esta es un noche espanto, la presidenta recibe a Trimarco. Si bien la ley 26.364 no es aplicable por el artículo 2 del Código Penal, que dice que siempre se aplica la ley más benigna. La ley 26.364 de trata de personas es posterior al hecho de Marita Verón, no es aplicable. Hay un montón de elementos para poder ver que en ese grupo ligado al noroeste argentino hay cantidades impresionantes de prostíbulos ligados fundamentalmente a una familia tucumana. Todo el mundo lo sabe. Bueno, para cerrar este tema, aunque seguiríamos. Hubo declaraciones del juez Piedrabuena, uno de los que formaba parte del tribunal que dio la sentencia de la que estamos hablando, dijo que es posible que el caso quede impune. Hay que hacer una investigación de nuevo. ¿Usted considera eso posible? No sé, yo lo que digo es que alguna alternativa tiene que haber como para que se revise ese fallo, que es un espanto. Los elementos con los que se cuentan, la cantidad de gente que ha pasado por los distintos prostíbulos y que la han visto a Marita en esos lugares es muy grande y eso no puede quedar en saco roto de forma tal de que se pierda
porque consideren que no hay elementos para trabajarlo. Es una cosa, un sinsentido que no aguanta ningún tipo de presión. Vamos al caso de la ley de medios. Ya está en plena vigencia después de la decisión del fallo judicial del juez Alfonso el viernes pasado. ¿Cómo sigue ahora el tema después de que el Grupo Clarín anunció, y ya lo hizo, que ha presentado otra vez apelación en el día de hoy? Por parte. Lo que dice el juez Alfonso es que los artículos 41, 45 y 161 que eran atacados por el Grupo Clarín y que nosotros cuestionamos precisamente esa... la falta de legitimación activa para poder presentarse como tal, dice que son constitucionales y tira por tierra la medida cautelar, con lo cual al día de hoy la ley está en plena vigencia y la autoridad de aplicación, que es el AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Medios Audiovisuales, hará las presentaciones que tenga que hacerle al Grupo Clarín para que se regularice de la forma que corresponda. ¿Qué es lo que va a hacer el Grupo Clarín? Yo no lo sé. Si en todo caso se hiciera algún gesto desde el punto de vista de lo jurídico, después lo charlamos. Bueno, básicamente lo que se ha hecho trascender desde el Grupo Clarín es que la cautelar tiene que seguir vigente porque el caso no ha terminado. Eso lo tiene que decidir el juez, la Cámara, y en ese caso, una vez presentada la apelación. Como yo todavía no la vi, ni sé lo que hicieron, no me quiero hacer conjeturas. Bueno, vamos a pasar al tema de la fragata Libertad. Ya hubo un fallo a favor de la Argentina. Es un poquito lo que habíamos hablado, se lo resumo yo. Sí. Ya le había comentado, no hay forma que no pueda suceder. Lo charlado por el canciller Timmermans en Naciones Unidas, inclusive con el presidente del Consejo de Seguridad, que se llama Rosenthal, él mismo le había dicho, no es un problema de la Argentina, es un problema de todos los países. La responsable delegada, que se llama Patricia O'Brien, le había dicho a Timmermans, no hay antecedentes en el mundo con barcos de guerra, el único que hay es un barco comercial, que era un barco ruso, ahora unos 14, 15 años, en un puerto francés. Fue rechazado con posterioridad el embargo, sancionado el que pidió el embargo y se le cargaron todos los gastos a los responsables por este tema. No tenía forma de salir que no sea por esta vía. Participó la OMI, la Organización Marítima Internacional, que dijo que Argentina era un barco de guerra, reconocido barco de guerra, y que después el Tribunal del Mar, que es una convención internacional de envergadura, como si fuese la Convención de Viena, en la cual todos adherimos y aceptamos sin ningún tipo de cortapisas sus decisiones, ha dicho con toda claridad que no tiene nada que discutirse, con lo cual la política que ha llevado a cabo nuestro país es altamente exitosa, tanto Cancillería como Ministerio de Defensa y los responsables jurídicos de la Cancillería. No podía suceder de otra manera, era cuestión de tiempo. Acaba de decir que estuvo toda la semana afuera. ¿Esto fue por una condecoración a la Presidenta de la Nación? Se reunía en Estocolmo el ILGA, International Gay and Lesbian Association. Parece corto el nombre, pero lo que involucra son a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, y que por primera vez en 34 años deciden instituir un premio anual a algún país que será destacado por alguna decisión de característica que beneficia los derechos de este segmento de la sociedad. Y en este caso, el primero fue para la República Argentina, en cabeza de su presidenta, porque la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género ha permitido resolver problemas que otros países están penando, llegando a conclusiones durísimas, como el caso de Uganda, donde se está hablando inclusive de establecer la pena de muerte para quienes practiquen la homosexualidad o que se reconozcan como homosexuales. Una cosa delicadísima que nosotros por supuesto condenamos, pero que estamos tratando por todas las formas de colaborar de la mejor manera. Así que fui a pedido de la Presidenta acompañando al Vicepresidente de la Nación para recibir el premio a su nombre. Gracias por la visita. Gracias.